Al final, ser arquitecto de soluciones es ser el perfil técnico dentro de una organización de ventas. ¿Qué salidas tiene ingeniería informática? Muchas más de lo que la gente se piensa. En muchas empresas las entrevistas no son solo el qué has hecho, sino el cómo lo has hecho. ¿Qué tal se cobra siendo ingeniera informática? Joder, qué cabrona, ¿no? Venga, va, dímelo. Hoy nos acompaña Paula, una crack en ingeniería informática que trabaja como arquitecta de soluciones en una gran empresa. Nos va a contar por qué este rol es tan demandado y además nos hablará de todas las salidas que ofrece estudiar ingeniería informática. Y para rematar, compartirá los consejos que a ella le sirvieron de verdad cuando dio el salto al mundo laboral. ¿Te lo vas a perder? ¡Comenzamos! Ah, y no te olvides de compartirlo con tus amigas y tus amigos. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido todos los días, y no te olvides de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio, porque es que además cada vez tenemos más seguidores y estoy living. Espero que os guste muchísimo y nada, espero que disfrutéis de esta conversación, porque hoy tenemos un episodio en el que os prometo que vais a aprender y a reflexionar sobre muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque nuestra invitada de hoy es ingeniera informática, que es una carrera que nos pedís prácticamente todas las semanas, y actualmente trabaja como arquitecta de soluciones en una de las empresas relacionadas con los servicios en la nube más importantes. Ya está, no digo nada y lo digo todo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Clau? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Estoy muy contenta de tenerte aquí, tía, ¿eh? Yo también estoy muy contenta de estar aquí por fin. No sé, te he visto tantas veces y ahora estoy aquí. Pues yo tengo muchísimas ganas, porque creo que hoy va a ser un episodio en el que hablemos un poco del sector y del mundo de la ingeniería informática desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Porque pues, hemos tocado, la gran mayoría de los episodios que hemos hecho son con chicas que aún son estudiantes. Pero claro, tú eres un perfil ya que ha dado el siguiente paso, ha ido más allá. Sí. Y hemos estado hablando antes fuera de cámaras y la verdad que ha contado una cantidad de cosas que yo no lo sabía y no me lo esperaba, y estoy segura que vosotras y vosotros tampoco. Pero me gustaría empezar por el principio. Vale. No el principio de tu historia, sino el principio de qué narices es ser arquitecta de soluciones, porque parece como algo muy fácil porque ambas palabras las conocemos, pero es mucho más que eso. Yo la verdad que antes de ser arquitecta de soluciones tampoco sabía qué era y realmente es un poco complicado de explicar, pero muchas empresas tienen este perfil y es mucho más común de lo que parece. Al final, ser arquitecto de soluciones es ser el perfil técnico dentro de una organización de ventas. Entonces, hay empresas que, sobre todo tecnológicas, que venden productos un poco complicados, que es difícil entender. Entonces, no puede estar solo una persona de ventas explicando algo que a lo mejor no sabe y no controla. Entonces, se necesita un perfil técnico que además no solo es el que ayuda al de venta, sino explica el producto, sino que aparte también diseña esa solución o diseña eso que necesita el cliente. Entonces tú al final hablas con clientes que pueden ser desde clientes pequeños o empresas un poco más grandes que tienen un problema, dicen cómo puedo usar, cuál va a ser mi estrategia de datos o cómo puedo poner esto en la nube. Entonces ahí es donde entra un arquitecto de soluciones e intenta obtener todos esos requisitos del cliente y diseñar una solución, una arquitectura, se llama, que al final es como un diagramita con un montón de cosas. ¿Cómo es visualmente? Porque me imagino un arquitecto que te hace como toda la obra súper bonita, pam, pum, pum, pam. Sí. Pero vosotros, o sea, visualmente, ¿cómo es? Visualmente, al final, parece un poco tontería, pero es como un diagrama en el que están todas las pequeñas partes de una solución. Al final, una solución no es diseñar la empresa entera, sino un caso de uso concreto, como por ejemplo, tu estrategia de datos o una aplicación web o una, no sé, cualquier cosa, un software en concreto. Pero al final es como un diagramita en el que explicas paso a paso cómo se integra eso y cómo funciona eso en la nube y a lo mejor los pasos que tienen que hacer para migrar a la nube o todas esas. Ya luego entras en detalle, pero al final es como un diagramita que explica como todo, como el end-to-end de esa solución todo el proceso informática. Sí. Qué pasada, qué Sí. pasada. Luego nos meteremos un poquito más y me contarás pues, todas las habilidades que hay que tener, qué cosas te han sorprendido, ¿no? Porque ya llevas 2 años dedicándote a ser arquitecta de soluciones, pero me gustaría empezar por tu carrera. Tú estudiaste ingeniería informática, ¿verdad? Sí, estudié. ¿Por qué? Yo cuando salí del bachillerato, yo hice el bachillerato como mixto, ¿no? Que hice tanto técnico como biología, ¿no? Y dije, es que, jolín, es que me gusta un poco de todo, no sé exactamente qué hacer, sé que me gusta como el cómo piensa un ingeniero, como la parte lógica, los procesos y todo eso,
pero tampoco sé exactamente qué. Y al final pensé que la informática es algo que está presente en todas las empresas, en todo el mundo, en cualquier cosa siempre hay una parte informática. Y dije, pues esto es lo que menos puertas me cierra y se alinea un poco con como ser creativo, ¿no? Imagínate que quieres pensar una aplicación, pues la puedes hacer si sabes informática. Entonces, por eso un poco me decidí por informática. Uh-huh. Pero bueno, no fue tu primera... O sea, bueno, dijiste, vale, sí, ingeniería informática, pero hiciste un doble grado también. Sí, es que al principio como eso, no me quería cerrar puertas. Dijiste, Dije, bueno, pues hago 2 ¡más! carreras. Empecé el primer año de informática y matemáticas Wow. en la Universidad de Granada y es un grado, la verdad que muy completo, muy complicado, son 5 años. Y yo hice primero y no me terminó de convencer matemáticas. Terminé el primer año entero todas las asignaturas, tanto informática como matemáticas, pero sí es verdad que para mí las matemáticas se quedaban un poco teóricas y es verdad que hay muchos perfiles de ingeniería informática, como por ejemplo los científicos de datos o la parte de ciberseguridad, que sí que pueden aplicar como todas esas matemáticas. Uh-huh. A mí se me quedaba demasiado teórico y era mucho demostrar cosas, demostrar fórmulas y como todo muy teórico. Y yo soy una persona que me encanta como aplicar cosas y crear cosas y decir, venga, quiero crear una aplicación, quiero hacer no sé qué. Y necesitas un conocimiento de matemáticas, pero ya con ese primer año ya fue suficiente para mí. Y no, ya está, no. Sí, entonces luego dije, bueno, voy a terminar informática y luego si me quiero especializar en algo después de los 4 años, pues hago un máster o lo que sea, pero voy a hacer solo informática. Sí, porque tú querías más lo que es ponerlo en práctica, ¿no? Sí, exacto. O sea, no como tanto aplicar todo la eso. atrás. Sí, entonces matemáticas está muy guay, al final es muy teórico y puedes aplicarlo en modelos, en cómo realmente necesitas matemáticas para entender muchas cosas de informática, pero el nivel del doble grado al final es otra carrera completamente, es hacer 2 carreras y saber matemáticas a un nivel muy alto, ¿no? Entonces dije que no. Me cambié, no era lo ese mío, momento. sí, no era lo mío. Y tampoco hay que tener miedo a cambiar y no perdí nada, o sea, uno no pierde nada por irse de un doble grado a uno simple. Al contrario, ganas más cosas y ya tienes la experiencia, te quitas la espinilla del qué pasará y eso y ya está, y se cambia de carrera y sin problema. Ya ves, qué bueno. Porque además me has comentado antes, que no lo sabía, que en la uni en la que estabas tú, en la de Granada, es como una de las mejores que hay para ingeniería informática. Sí, tiene la investigación en informática es súper buena, sobre todo en inteligencia artificial y tiene un departamento súper bueno. Y yo creo que está, a ver, ya no sé, pero en uno de los rankings estos está en de las mejores de España, sí. Y la verdad que yo, ahora que también trabajo con mucha gente internacional y sobre todo gente pues de Alemania o americanos o también fuera de España, tenemos un muy buen nivel de informática. ¿Notas el nivel? Sí, 100%. O sea, al final en la carrera te enseñan tantas cosas a programar como a bajo nivel, a entender todas, o sea, pedacitos muy concretos de cosas que luego te das cuenta que te han enseñado y que te sirven y que a lo mejor en otros países no van a tan fino, o sea, no van tan a bajo nivel. Qué sí, bueno. sí. Y sobre todo además también como son 4 años, nuestros grados son 4 años, en otros países son 3 y luego un máster de 2, por ejemplo. Justo como en Italia. Pues tú terminas los 4 años y sabes, y eres un ingeniero y sabes de todo. O sea, yo creo que realmente nuestra formación tendemos a decir que los españoles no sabemos tanto, que somos esto, y para nada. En ingeniería para somos nada. la leche. Somos muy buenos, sí, sí. Muy, y en muy informática buenos. también, o sea, porque siempre está la fama de los ingenieros en Alemania, ¿no? Pero en informática también sabemos un montón y en Granada la verdad que yo tengo una experiencia muy buena en la universidad. Cuéntame cómo fueron esos años en esa Es verdad que de... fueron duros porque es que hay que estudiar un montón y sobre todo es como muy práctico. Tenemos un montón de prácticas y porque bueno. la asignatura casi que es, la mayoría de asignaturas es la mitad teoría y la mitad prácticas. Y las prácticas casi que es lo más difícil, o sea, la teoría es como, bueno, yo me lo estudio y ya está, pero las prácticas, me acuerdo que hay que entregar prácticas como los domingos a las 11 y me acuerdo que un montón de fin de semana estando programando ahí la práctica hasta el final, digo, no me sale esto. Entonces, tiene asignaturas troncales que, pues, por ejemplo, iniciar en la programación, que empiezas con C++, y aprendes como todos los principios fundamentales de programar, que ahora con ChatGPT la verdad que lo tienes más fácil que cuando estudiaba yo. Pero, y luego por otro lado, las bases de datos, aprender todos los lenguajes SQL y cómo interactuar con una base de datos.
Y luego ya, como en los últimos cursos, tienes asignaturas súper guays, como por ejemplo inteligencia artificial, visión por computador, como base de datos avanzadas. Entonces, que ahí ya entras de verdad en materia y haces cosas súper chulas. Ya ves. ¿Qué era, por Sí. ejemplo, en inteligencia artificial? Claro, Pues porque inteligencia artificial teníamos que crear modelos y además era muy guay porque había como una competición en la que tú tenías que crear tu modelo y entonces que era un modelo para jugar a un juego que era como parecido al ajedrez, pero un poco más sencillo. Entonces tú creabas tu bot que jugase al ajedrez y la nota al final era como el ranking en el que quedabas de toda la clase, que ponían todos los bots a competir. Cada 3 días había como una competición de todos los bots. Entonces tú tenías como 3 días para mejorar tu modelo. ¡Qué guay! Sí, está muy guay. A ver, no era tan guay cuando tu modelo quedaba el último. Nena, pero me parece... Ahora ya Sí, entiendo sí, por qué es la sí. mejor. Porque jugáis tanto con la parte práctica, con la parte Sí, teórica, y sí, además la sí. parte práctica es Es competitiva. sí, es lo más importante. O sea, lo más importante era la parte práctica. La teoría es ¡Qué más guapo! sencilla. Ahora, me parece muy original esto, Sí, ¿eh? sí, estaba muy guay. Y luego, entonces tú tenías, me acuerdo que había una competición de, claro, porque tú optimizas tu modelo como con una función de optimización. Y entonces la gente no quería decir qué función de optimización usaba su Claro, no había que modelo. ser egoísta. En Claro, plan entonces me de... acuerdo que un chico encontró como un paper que tenía una función de optimización súper buena y ya todo el mundo intentaba copiar su modelo. Entonces era, o sea, al final aprendías a programar, pero porque era súper divertido y tenías que competir ¡Qué y guay! aprendías así inteligencia artificial. ¿En qué posición quedó tu...? Pues yo voy a decir que no quedó muy mal, pero tampoco las mejores. ¡Qué guay! ¿Y así alguna...? Joder, qué pasada, tía, me parece súper bueno Sí, eso. sí, estaba ¿Tienes muy así guay. como alguna... o más asignaturas que hicierais como un poco ese juego? Pues así de competición tan heavy, teníamos solo esa. Vale. Pero luego, por ejemplo, teníamos creo que eran modelos, como nuevas metodologías. Entonces, teníamos que hacer un chat, como una interfaz de usuario, como pues ahora ChatGPT, ¿no? Pero en ese entonces no había esos modelos. Y entonces el examen era que el profesor podía preguntar cualquier cosa y el chat tenía que responder. Y entonces nos daban como una lista de preguntas porque era sobre la asignatura, ¿no? Pues tú te podían preguntar, oye, pues, ¿cuánto vale el examen final? Así en lenguaje natural, ¿no? Y tenía que responder el modelo. Entonces se identificaban como ciertas palabras clave y respondía de esa forma. Pero luego el profesor podía hacer como más preguntas y era a ver hasta qué punto tu modelo llegaba a responder eso. ¿Y se podía equivocar a la hora de escribir también? Y ver si realmente... Creo que sí. La verdad que no me acuerdo bien, pero a ver, no era tan avanzado como lo estoy ahora, pero estaba muy guay. Entonces tú estabas todo el rato pensando chulada. preguntas para ponerle más al modelo. Qué creativo, ¿no? Sí, y luego también teníamos en esa misma asignatura, que era de cuarto, ya más avanzada, nos dieron una Xbox, de estas que son como que te reconocen los movimientos. Sí, vale. Entonces teníamos que diseñar como un museo del futuro. Entonces como tú podías hacer como así, se abría un plano, como zoom, y entonces hicimos así como un sistema como un museo interactivo con la Xbox, con los mandos de la Xbox, que los programábamos. Qué Era muy fuerte. difícil programar en Xbox, era No sé, complicado. yo no sé aportar a eso, pero me parece súper guay. Sí, sí, hay muchas cosas como Nunca los había escuchado profesores. eso, ¿eh? Los Te lo profesores juro. son muy originales y, o sea, no en toda la asignatura, luego hay asignaturas que A ver, me lo puedo imaginar, hay tienes que algunas más aprender, densas. claro, más tensas, Ujú. pero todo era como al final las prácticas Súper eran práctico. súper prácticas. O sea, yo creo que la carrera más práctica que, a ver, no sé, porque no he hecho todas las carreras, pero era muy práctica. Claro, es que Casi yo creo lo que más importante eran las prácticas. justo, o sea, yo es que, por ejemplo, yo sí me imagino de que va ingeniería informática, pues sí, igual hay alguna asignatura en la que, pues mira, haz un diseño, por ejemplo, de web, tal. Pero nunca había escuchado una universidad que hiciera cosas tan locas, en plan, tan locas y tan, ya no solo de práctica, sino poner lo que dices tú en funcionamiento el coco para pensar toda esa creatividad, ya no solo lo que tienes que desarrollar luego con el ordenador para que eso se haga realidad, sino también ser capaz de ser creativo, de ser imaginativo y de pensar. Sí, sí. Me acuerdo, por cómo tiene que ejemplo, funcionar otra todo. de que era programación orientada a objetos, que al final es como algo súper troncal, Uh-huh. pero en vez de como solo ejercicios, lo que teníamos que hacer era un Monopoly. Entonces tú al final del cuatrimestre tenías como un Monopoly hecho en programación orientada a objetos, en Java y en Ruby, programado. Entonces tú ibas añadiendo que si las casas, que si los hoteles, que si las fichas, o sea, era un poco, o sea, todo al final
creabas algo, como que tenías un producto y decías, joder, lo he hecho yo. Vamos, que se hacía completamente tus ganas de lo que decías, ¿no? Al principio, matemáticas se me queda un poquito corto. Exacto, era todo sea... súper aplicado Qué guay. y al final eso, tú aprendías un lenguaje de programación, pero aparte creabas algo nuevo y tuyo. ¿Y cuál era la que más te gustaba? O sea, claro, hay algunas... ¿qué salidas tiene tu carrera? ¿Y durante la carrera viste como alguna que te llamase más la atención que otra? A mí me gustó mucho entender como la parte de base de datos. O sea, al final cómo organizar todos estos datos de una manera concreta en tablas o como que fuera optimizado. Entonces la parte de la base de datos fue lo que más me gustó y de hecho por eso luego de la carrera fui ingeniera de datos. Pensé en hacer un máster y al final encontré como un trabajo que justo era de eso y es lo que más me gustaba. Pero vamos, que en mi carrera hay gente que ha continuado investigando en la universidad, sobre todo en la parte de inteligencia artificial y esas cosas, y científicos de datos. Pero luego hay gente de ciberseguridad, hay gente ya más consultores, ¿no? Incluso de cosas muy concretas, consultores de software muy concreto. Luego gente ya desarrollador web, obviamente, gente que desarrolla videojuegos. Entonces, la verdad que de la gente que conozco hay cada perfil y cada perfil es distinto. Tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja, justo que decías lo de empresas de aeronáutica, ¿no? Que trabaja como en los software de los aviones aeronáuticos. Entonces, eso está muy guay, la verdad. Muchas salidas. Qué pasada, tía. Qué pasada. Sí. Y claro, terminas la carrera. Bueno, es verdad. ¿De qué fue tu TFG? Porque pues creo que TFG... te había dicho yo por ahí un poco y dije, ¡uy, qué curioso es esto! Digo, voy a preguntárselo. Fíjate, pues mi TFG, yo dije, o sea, uno de mis sueños realmente es crear una startup, ¿no? Y crear como mi propia empresa. Vale. Entonces yo cuando me dieron la oportunidad de hacer un proyecto de lo que yo quisiera, dije, pues voy a empezar a pensar como en algo que me gustaría hacer. Y pensé en hacer un sistema de vuelos inteligente en el que tú fuera como un buscador de vuelos normal, pero al final tú cuando estás buscando un vuelo, buscas un vuelo tú para ti misma de un sitio a otro. Pero si tú quieres hacer un viaje en grupo o quieres ver a tu novio que está en otro sitio, no, por ejemplo, de larga distancia, al final tienes que tener más variables en cuenta. Tienes tu vuelo, el de tu amigo, tiene que ser las fechas. Entonces, el sistema lo que hacía era tener en cuenta todo eso y buscar vuelos que que concordasen con las fechas de cada persona del grupo. ¡Bueno! Entonces, ese fue mi TFG, lo hice como entero, o sea, desde toda la parte del backend, la base de datos, la UI para que fuera para Android y para iPhone. Entonces, creé como todo ese sistema y estuvo súper guay porque apliqué en algo que luego es tangible todo lo que había aprendido durante la carrera. ¿Y de dónde viene esa idea? O sea, ¿de dónde viene la idea pues de...? Porque me gusta mucho viajar. Ah, vale. ¿Y se te hace a veces un poco bola gestionar Bueno, todo? porque dije, no sé, esto no existe, es algo que no hay y como había ido de Erasmus y tenía amigos en otros sitios, entonces decías, joder, pues es muy difícil concordar tantas fechas, Sí, presupuestos cuadrarlo todo. distintos y pues que lo haga un sistema por ti. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Y era a través de distintas... o sea, analizaba todas las aerolíneas? Sí, lo que hacía al Qué final bueno. funcionaba con un web scraping, que lo que hace es como buscar otro buscador de vuelos y coger todos los resultados. Entonces, con eso ya filtrabas y tenías toda la base de datos y ya tenías como otros requisitos extra que no tenía ese buscador de vuelos y ibas filtrando los vuelos. Pues me parece la leche, porque yo tengo relación a distancia. Ah, pues fíjate. Y para cuadrar, nos vamos ahora mismo de viaje. Y claro, yo salgo desde Madrid y él sale desde Italia. Entonces, claro, es como, vale, ¿a qué hora llegas tú? Vale, yo llego hasta, vale, pues bueno, yo llego una hora más tarde, pero bueno, qué casualidad que justo la vuelta es a la misma hora. Pues eso, o sea, eso es lo que intentaba resolver el TFG. Y no descarto algún día pues nena, cuando la hagas, avísame y me la descargo. Bueno, vale. En ese momento ya no haya distancia, pero vamos, ya. Si la hubiera, sí. yo me la descargo porque, vamos, nos hemos roto la cabeza de, joder, es que a mí me cuesta esto, joder, a mí me cuesta claro, todo esto. Entonces eso era, justo esa es la idea. Entonces está súper guay que tú en la universidad tengas la oportunidad, porque mucha gente dice, joder, el TFG, qué rollo, y a mí me encantó porque fue como, joder, tengo este tiempo para hacer una idea mía. Es que eso es, tía, porque es tuya. Claro. Hay muchas veces que las universidades dicen, pues mira, tenemos estos temas o de estas, digamos, como ramas de la carrera. Y al final, pues tú dices, vale, pues hago esta porque, bueno, claro, ahí es más rollo, pero nosotros sí que nos daban la oportunidad de proponer tu TFG y yo dije, esta es la mía, aquí voy a hacer lo que yo quiera. Qué guay. Que no es menos trabajo, pero al final es trabajo que has querido hacer tú, ¿no?
Hombre, y además le pones mucho más cariño, vamos, Sí, sin duda. por supuesto. Es como tu bebé, Sí, tu exacto. pequeña empresita, Sí. que vamos. Sí. Vale, entonces terminas la carrera, haces ese pedazo de TFG, que entiendo que te pusieron un 10 como mínimo, o matrícula de honor. Sí, ¿verdad? Sí. A tu cara lo dice todo. Me lo voy a decir. Merecido, también te digo, porque me parece una pedazo de idea. Entonces, vale, terminas la carrera y ya te adentras directamente ya en el mundo laboral. Sí, estuve pensando porque me gustaba mucho la parte de datos, entonces Vale. miré un máster en Múnich para hacer de como ingeniería de datos. Lo que pasa es que eran 2 años de máster y justo me salió otra oferta de ingeniería de datos también. Entonces dije, bueno, pues como no estoy segura, yo siempre insegura, primero lo pruebo trabajando y luego ya si me gusta pues me especializo más. Qué bueno. Entonces empecé como ingeniera, bueno, hice unas prácticas antes de eso, pero bueno, mi primer trabajo real fue como ingeniera de datos y sobre todo con el tema de Big Data, de Spark, que no sé si os suena, que es como cómo procesar datos a gran escala, como de manera distribuida. Entonces todo eso lo aprendí en el trabajo. Y en el trabajo empecé a ver que se usaba mucho la nube y me gustaba mucho porque, claro, yo al final en el trabajo lo que hacía era programar como todos esos pipelines de procesamiento de datos. Vale. Pero, claro, solo me quedaba como en ese poquito, que era ese pequeña parte de cómo se procesaban los datos, pero no entendía realmente toda todo lo que implicaba, que como todas las partes que hacía, o sea, por qué usábamos esto y no usábamos otra cosa. Entonces, como vi que trabajaban en la nube, empecé como a investigar y ahí es cuando me cambié al rol de arquitecta de soluciones en la nube. Qué guay. ¿Qué es la nube, tía? Porque me acuerdo que me lo contaron hace mucho tiempo, pero Sí. vamos a reflejar reconocimientos. Bueno, y también para la gente nueva, ¿eh? Sí, pues me excuso. al final la nube no es más que en vez de tú tener tus servidores en tu casa o en una empresa en un cuarto donde están todos los servidores, que yo me acuerdo que en la UGR, en la Universidad de Granada, los servidores siempre se inundaban cada vez que llovía y se caían las cosas. Pues en vez de tenerlo en físico, cada empresa tener que gestionar sus servidores, su base de datos y todo eso, hay empresas que se dedican a que eso lo gestionan ellos y tú lo que haces es como contratar esos servicios. Entonces tú contratas ese servidor durante X tiempo o esa base de datos para que tenga tus datos. Y no lo tienes que tener tú en físico, sino que los ejecutas en centros de datos que están distribuidos por el mundo. Físico, así a lo bestia, gigante. Exactamente. Y tú contratas, digamos, ese centro. Entonces, al final eso está muy bien porque si imagínate que tienes mi startup de los vuelos, imagínate que la hago, pues yo no tengo que comprar servidores, directamente lo pongo en la nube y si ahora, por ejemplo, tengo pues 10 amigos que son los que utilizan mi startup, pues tengo un servidor muy chiquitito, pero si luego tengo triunfa y tengo un montón de gente, pues tampoco tengo que estar comprando cada vez servidores y reformando mi casa para que quepan todos los servidores, ¿sabes? Entonces en el garaje ahí. Claro. Entonces directamente los contrato y entonces uso esos servidores de la nube. Y además, no solo está la parte de los servidores, que es como lo más típico, sino que toda la parte de innovación también se gestiona en la nube. Por ejemplo, si ahora quiero correr un modelo de inteligencia artificial, también lo puedo hacer en la nube. O por ejemplo, si quiero hacer todo un lago de datos y tener todos mis datos en algún sitio, eso también lo puedo hacer en la nube. Entonces, también me dan como herramientas un poco más gestionadas para yo hacer todo eso y no reinventar la rueda. Por ejemplo, si ahora yo quiero hacer autenticación en mi aplicación, quiero que haya un usuario que se autentique. Pues eso se puede programar, pero al final todas las empresas tienen esa autenticación. Entonces, ¿para qué hacerla todo el rato de nuevo? Entonces yo voy a contratar un servicio que directamente dé esa autenticación. Y el login y el registro y todo eso. Entonces ya no lo tengo que hacer yo. Ya lo ha hecho otra persona, yo lo contrato, lo pongo en mi aplicación y ya está. ¡Qué bueno! Sí, entonces al final lo guay de eso también es que abarca todo, porque todo necesita correr en un servidor, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de software. Entonces tienes que un poco que entender todo cómo funciona en general. Claro. Es verdad que luego te puedes especializar en algunas partes. Por ejemplo, a mí, como me gustaba la parte de datos, actualmente como que me especializo más en la parte de Big Data. Pero sí que tienes que conocer un poco de todo y cómo funciona y todo eso. Claro, entonces tú estabas en la anterior empresa, estás haciendo todo tema de analista de datos y dices, vale, quiero saber un poco más, ¿no? Quiero saber todo lo que hay detrás. Te informas y en qué momento das el salto que dices, vale, es que quiero ir más allá, quiero ser arquitecta de soluciones.
Pues la verdad que son decisiones complicadas. Cuando uno está en un trabajo o cuando uno tiene que decidir su primer trabajo, es muy difícil saber, porque no sabes si te va a gustar, realmente estás bien, dices, bueno, tengo un trabajo que está bien, me gusta lo que hago, conozco a la gente. Siempre da miedo dar ese salto, pero realmente cuando somos tan jóvenes, yo creo que es mejor equivocarse y decir, venga, voy a probarlo y si no, pues puedo volver, ¿sabes? Tengo un margen de equivocarme y no hay que tener miedo de probar cosas nuevas y decir, venga, voy a probar esto y luego te puede salir bien o te puede salir mal. O sea, igual que yo, por ejemplo, también probé lo del doble de informática y matemáticas. Totalmente. Joder, sufrí ese primer año, pero bueno, pero no pasa nada. Luego vuelves y haces otra cosa y no sé, yo creo que es importante y es difícil dar ese salto, pero bueno, así se aprende y así se avanza. ¿Y cómo fue entrar y dar ese cambio, ¿no? Decir, vale, paso de esto y ahora voy a ser arquitecta de soluciones. ¿Tú sabías lo que era arquitecta de soluciones? No. Porque, o sea, a mí la verdad, como concepto ahora os lo he explicado, pero porque ya llevo 2 años y sé más o menos lo que es y bueno, todavía, pero es difícil. Yo cuando estaba en la carrera no sabía que existía este perfil como de ventas ingeniero, ¿no? Que siguiera siendo técnico. Porque yo creo que se tiene un poco el estereotipo de que el informático es una persona encerrada en una cueva ahí programando con cosas de colorines, ¿no? Y en parte sí que tienes que programar, tienes que estar un tiempo ahí concentrado programando. Es necesario para saber, o sea, al final es como la base de todo, pero luego hay toda una parte de comunicación que no se suele ver, ¿no? Porque al final yo cuando trabajo diariamente con clientes estoy todo el rato intentando entender qué quiere la gente de negocios, que me dice, bueno, yo quiero una aplicación de inteligencia artificial. Yo, a ver, vale, pero ¿qué quieres exactamente? Entonces, desgranar todos esos requisitos es complicado y esa parte de comunicación no se suele enseñar o no se suele además tener en cuenta y es la mitad del camino, porque si tú no sabes qué es lo que quieres hacer, no lo puedes trasladar en la parte técnica. Entonces, eso yo creo que es súper importante y los perfiles que se buscan en este tipo de roles son gente que sepa comunicarse bien, que entienda. Luego también tienes como una parte de divulgación, por así decirlo, que puedes dar charlas y puedes como enseñar. Un perfil 360, vamos. Sí, al final es un perfil muy general, porque tienes que entender todo, la parte técnica, y luego aparte saber comunicarla, saber expresarlo, saber explicarlo, y como también lidiar con gente que a lo mejor piensa que te estás aprovechando de ellos, que le estás vendiendo la moto, cuando no es así, cuando tú quieres ayudarlos y como generar esa confianza, como dar esa confianza también es difícil y se aprende. Es mucho trabajo. Sí, todos esos soft skills que tanto se hablan, pues al final son útiles, ¿no? Se totalmente. necesitan. Me encantan estas entrevistas, tía, porque es que como que desmitificamos muchísimo las carreras técnicas. Sí. Y es que además has hecho un comentario que me parece súper importante, que es que la gente se piensa que los ingenieros informáticos, pero te hablo de ingenieros informáticos, que te hablo de ingenieros industriales, ingenieros de teleco, ingenieros de caminos, ingenieros de materiales. La gente tiene una percepción de los ingenieros como personas un poco como asociales. O sea, yo estoy un poco cansada ya de repetir este tema porque ya llevamos 90 episodios y espero que llegue un día que no haga falta, ¿no? Tener que dar explicaciones de esto. Pero creo que hay tanto desconocimiento de a qué te puedes dedicar o de qué perfiles se necesitan o de qué habilidades tienes que tener para ser ingeniero, que muchas veces lo descartamos por decir, yo no quiero estar encerrada en un sótano picando código. No, es que esto es mucho más. Es que tienes que saber, es que lo que comentas tú, ¿no? Tienes que saber comunicar, tienes que saber entender a la persona que tienes delante, tienes que saberlo vender, porque muchas veces se lo puedes vender a alguien que lo entienda o alguien que no lo entiende, entonces lo tienes que bajar mucho a tierra, tienes que, como dices tú, no entender las necesidades, cómo adaptarlo. ¡Ostras! Exactamente. Es que somos un perfil muy completo, muy completo. Sí, para mí, además, muchas veces también había pensado dedicarme como más a la parte empresarial, ¿no? Como decir, venga, pues voy a dejar la parte técnica, pero es que realmente cuando tú piensas cuánta gente sabe entender todo esto y cuánta gente pues se comunica bien, la intersección de esas personas es incluso más valiosa. Entonces, el no dejar de lado toda la parte técnica, pero saber comunicarlo y saber hablar con la gente y con distintos perfiles, no solo técnicos, sino de gente de negocios o gente que no tiene ni idea, pues es muy valioso. Totalmente, porque tendemos a decir o A o B, o blanco o negro, o parte de negocios o parte de técnica. Y es que las empresas no funcionan así, o sea, al final... ¿Cómo funcionan las empresas? A ver, venga, vamos a meternos en materia. Vamos a contar cosas realmente importantes. Tú puedes tener un equipo de desarrolladores que tú le dices,
tú haz este programa chiquitito, tienes tu tabla de todo lo que tienes que hacer, tu lista de cosas, tú te asignas una tarea y empiezas a hacer esa tarea. Así es como funcionan muchas empresas, pero yo creo que como mejor funcionan es cuando esa persona entiende para qué está haciendo todo eso. Porque suele haber como un project manager o alguien que dirige un poco todo ese desarrollo. Pero lo que me pasaba a mí en mi anterior empresa era que, vale, yo hacía ese pequeño desarrollo, pero no entendía realmente para qué. Y cuando tú entiendes toda la parte y para qué va a ir dedicado esto y por qué tiene que ser de esta manera y no de otra, en primer lugar, lo haces como mucho más motivado y luego aparte lo haces mejor porque entiendes, o sea, no eres una máquina, tú eres capaz de razonar y eres capaz de entender cómo impacta en el usuario y cómo funciona mejor. Entonces, para mí, las empresas que mejor funcionan son las que le dan autonomía al desarrollador o al ingeniero para tomar esas decisiones, ¿no? Dentro de un cierto margen, ¿no? Que tengan toda la misma visión y todo organizado. Qué guay, tía. Qué guay. Me está encantando. Soy una pesada, pero me está encantando este episodio porque estamos un poco, digamos, pasando al siguiente capítulo del libro, ¿no? Ya no solo es qué das, sino qué se te ofrece cuando sales al mercado, qué esperan de ti, ¿no? Porque muchas veces, mira, y esto me recuerda, ahora que lo acabo de comentar, me recuerda a un episodio que hice con Ferrovial, que lo hicimos a distancia con Ana Grassot, ingeniera civil, y me gustó muchísimo porque ella dijo, salimos de la carrera y todos sabemos lo mismo. Todos sabemos programar, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Todos sabemos programar, todos, digamos, como las nociones técnicas, todos las tenemos. Sí. Ahora, ¿cómo llegas tú al mercado? ¿Cómo llegas tú a afrontar una entrevista de trabajo? Sí. Y eres capaz de distinguirte y de diferenciarte y de ser, digamos, entiéndeme, mejor o más valioso que tu compañero que ha salido a la vez que tú. Es una buena pregunta. Yo creo que, en primer lugar, cuando estás estudiando, puedes hacer distintas cosas. Por ejemplo, puedes hacer un TFG que sea una recopilación monográfica o puedes hacer tu propia idea y dar ese pasito más. Entonces, eso, aunque tú no lo valores cuando estás en la carrera tanto, luego sí que tiene un impacto porque es lo único que tienes. Como tú dices, todos tenemos un grado en ingeniería informática, por ejemplo. O bueno, en el caso del doble, pues tienen 2, ¿no? Tienen un poco de ventaja. Pero luego también está el cómo haces las cosas, porque en muchas empresas las entrevistas no son solo el qué has hecho, sino el cómo lo has hecho, qué decisiones has tomado que te han llevado hasta ahí. Y el ser una persona creativa, proactiva, sobre todo, se valora muchísimo en las empresas. Y eso se nota, en primer lugar, por ejemplo, el TFG, ¿no? O, por ejemplo, si te has ido de Erasmus, si has hecho como prácticas, si has decidido hacer algo más o crear tus propios proyectos. Entonces, en eso sí que se ve esa proactividad y esa creatividad que te diferencia respecto al resto. ¿Qué le consejo ¿Qué consejo le darías a alguien que ahora mismo nos está escuchando? Vamos a poner el caso como más cercano, ¿no? Digamos, ya la persona está estudiando esa carrera técnica. Sí. Puede ser una ingeniería informática, puede ser una física, química, la que sea. ¿Qué consejo le darías ahora que está, por ejemplo, en tercero, ¿vale? Sí. Todavía le queda un añito más, le queda el TFG. ¿Qué consejo le darías para ir preparándose un poquito o ir mentalizándose? Porque creo que muchas veces las carreras técnicas son complicadas y al final estás asignatura, sí. Apruebo, estudio, tal. Sí, tal. A ver. Es un poco complejo, ¿no? Salir de esa dinámica. Sí. ¿Pero qué consejo le darías a alguien que nos escucha para que vaya más allá? Yo diría que en primer lugar lo más importante es que hablen inglés. O sea, eso vale. Es muy importante porque si ya no tienes eso, hay empresas que directamente no contratan. Entonces, si tu objetivo es estar en una empresa internacional o aunque no sea internacional, seguramente tenga proveedores extranjeros, es muy importante aprender inglés y tener confianza a la manera en cómo te comunicas. Y luego ya en segundo lugar, cosas que puedas hacer durante la carrera. Yo creo que no hay que centrarse tanto en, por ejemplo, aprender este lenguaje en concreto súper bien, sino en entender cómo funciona, como quedarte como en los conceptos básicos como intentar entender que esta asignatura también me sirve para esta, como extrapolar todos esos conceptos, porque luego yo recién ahora que estoy trabajando me doy cuenta de cosas que aprendí en la carrera, o sea que ahora puedo aplicar, pero cuando estás en la carrera eso tú piensas en esta asignatura que es un bloque así, la apruebo, ahora esta asignatura que es otra cosa distinta y no entiendes como los conceptos, el por qué estás haciendo esto, entonces el intentar como echarte para atrás, pararte y entender qué realmente estás haciendo me parece muy valioso. Y
yo creo que es ambicioso, porque yo he estado estudiando y he estado muchísimas horas sentada en el escritorio estudiando. Intentar hacer algo más me parece complicado, pero si tienes la oportunidad de decir, este proyecto, pues, joder, que me ha quedado súper guay de esta asignatura, voy a ponerlo en mi GitHub o voy a subirlo y voy a darle una vuelta, ahí realmente hay mucho valor. Y yo creo que cada vez se valora más. Porque todo el mundo tiene las mismas calificaciones técnicas, pero pocos tienen como esa motivación, esa proactividad de decir, venga, voy a hacer esto extra. Entonces, si quieres destacar, yo creo que ahí está muy bien. Consejazo, ¿eh? No voy a decir nada más porque voy a repetir lo que has dicho tú, así que ahí lo dejo. ¿Te parece que hablemos un poco de cosas más técnicas? O sea, al final tú ya llevas 2 años manejando pues, todo el tema de Big Data, de inteligencia artificial, que sí que también te gusta mucho. Sí. ¿Podrías explicarle un poquito? Porque claro, ahora mismo todo el mundo conocemos pues ChatGPT, ¿no? Que es, digamos, como el común de los mortales, la inteligencia artificial que utilizamos, ¿no? Sí. Pero claro, esto a nivel de empresa es que, vamos, es otro rollo, ¿no? Sí. ¿Podrías contarme, hasta donde puedas, por supuesto, cómo funcionan estas tecnologías? Pues mira, la inteligencia artificial generativa, o sea, parece como muy complicado. Tú dices, ¿cómo lo voy a usar realmente en un caso de uso? Y cuando ya haces el primero dices, jolín, si es que esto era muy fácil extrapolarlo, porque tú piensas que estás interactuando con un chat que es un modelo de lenguaje que sabe de todo, ¿no? Es generalista y puede responderte a cualquier pregunta. Pero ahora, para cómo ganar tu conocimiento para tu empresa, cómo puede ser realmente útil, es cuando tú le das esos datos concretos de tu empresa. Entonces, yo siempre pienso en, cuando hablo con mis clientes, trabajamos hacia atrás desde el caso de uso. Entonces, tú piensas, ¿qué necesito yo para este modelo que sea para mi caso de uso? Entonces tú dices, ¿qué preguntas le voy a hacer? Entonces cuando vienes qué preguntas le vas a hacer, piensas qué datos necesita. Entonces tú realmente lo que haces es un preprocesamiento de datos y le pasas todos esos datos al modelo. Entonces el modelo ya es capaz de responderte a preguntas específicas, a casos de uso muy concretos que necesita esa empresa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy típico es una empresa que tiene una base de datos muy larga que quiere ayudar al cliente, ¿no? Como un caso de uso de un cliente que pregunta a un banco cómo puedo sacarme una hipoteca, por ejemplo. Entonces, normalmente hay un agente humano que lo que hace es ayudarte a sacar la hipoteca. Pero entonces, ese agente lo que tiene que hacer es buscar en una base de datos gigante todas las hipotecas que ofrece el banco, ver las condiciones, comparar si este usuario tiene esas restricciones, ¿no? Si tiene lo suficiente. Entonces, todo ese proceso, al final es un proceso muy manual. Entonces, tú puedes utilizar una inteligencia artificial generativa y pasarle todos esos datos un poco procesados de las tablas de las hipotecas o qué condiciones se necesitan. Y entonces ya el agente lo que va a hacer va a darle el perfil de su usuario y ya la inteligencia artificial ya va a saber por todos esos datos que tiene qué le tiene que responder al usuario. Entonces ese tipo de casos de uso es muy típico y es muy potente porque al final ahorra un tiempo increíble. Tremendo. Vamos. En este caso al empleado, pero luego en un futuro probablemente directamente al usuario, ¿no? Ya no necesita ese intermediario que entienda la hipoteca o lo que le está diciendo, porque al final es un traductor de lenguaje natural, le estoy preguntando algo, a todos los datos que tiene la empresa. Claro, me lo estoy imaginando con tu aplicación. No sé por qué esto... Igual al principio se me ha hecho como un poco complejo entender como todo, bueno, el concepto, pero bueno, sí, cómo se van hilando todas las cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar en el caso de que tu futura app, si la haces, se convierta en un pedazo de éxito tremendo, vamos? Sí. ¿De dónde se cogerían esos datos? ¿Qué datos serían? Pues al final aquí hay un challenge, que es que los datos normalmente son no estructurados o estructurados. O sea, tú tienes datos que son como una tabla, a lo mejor de precios de los vuelos, ¿entiendes? Entonces esos son datos estructurados que tú se los puedes meter al modelo y tú haces queries de SQL. Entonces digo, dame todos los vuelos que tengan un precio menor que 100, porque no me puedo permitir más. El filtrar, ¿no? Pues eso al final con datos estructurados es muy fácil. Pero si ahora tú tienes datos que no sean estructurados, como por ejemplo condiciones en PDF o un montón de información o imágenes incluso, entonces todos esos datos también los puede procesar la IA generativa y ahí es realmente donde está el poder
Y el traducir de lo que yo le estoy pidiendo, dame unos vuelos que tengan no sé qué, no sé cuánto para ir a ver a mi novio a Mallorca. Pues la IA generativa va a ser capaz de trasladar eso que tú le estás diciendo en parámetros que luego le va a pasar a la función final. Qué guapo. Entonces ahí es donde está como un poco el poder de la IA generativa, que es realmente traducir lo que nosotros decimos de palabra a funciones que luego hacen el resto, ¿no? Y ya de paso que te haga de regalo una guía. Sí. Tía, eso Por sería ejemplo. súper guay. Nos vamos todos los Claro. colegas a Berlín. Y dice, vale, como vas 3 días y tenéis un presupuesto un poco ajustadillo, pues Vais igual topelaos. estos museos que son gratis, ¿no? Pues eso lo puede hacer. O sea, Claro, porque tú cuando pides un vuelo también pones la edad que tienes. Que haga un análisis de la ciudad. Por ejemplo, yo me voy ahora a París. Fíjate, oye, El no se me Louvre, había ocurrido, ¿eh? De nada, tía, para ti, para siempre. Sí. Pero es verdad. Dice, como tienes un registro de la edad, pues mira, eres menor de 25 años, si no me equivoco. En el Louvre puedes entrar si eres menor de 18 a 25, algo así era. No sé. Pues ala, y mira, regalito, Claro. te saco las entradas. Pero bueno, Sí. claro, es que eso habría que hacer unas conexiones tremendas. No es, bueno, pero no es tan complicado. O sea, No. realmente ya una vez que puedes llamar a un modelo tan sencillo y aprendes cómo hacerlo, se te ocurren un montón de cosas y realmente no es tan difícil. O sea, si queréis probarlo, no es tan complicado. Podéis hacer lo que se os ocurra. Y realmente lo más importante aquí es el cómo le hablas al modelo, el cómo tú pones las instrucciones que sean muy claras para que haga exactamente lo que tú quieres y no empiece a alucinar o empiece a decir cosas raras. Sí. Pues nena, no sé qué más preguntarte, me está encantando, te lo juro, ¿eh? Además, yo creo que también la parte que uno no sabe un poco de todo esto es lo que hay detrás, toda la parte de los datos y la analítica de datos y Big Data, que tú dices, bueno, ya está, yo solo quiero la IA, pero las empresas necesitan como toda esta parte de preprocesamiento de datos y gestionar datos a gran escala, y eso también es súper interesante. O sea, yo animo a la gente a que estudie un poco de eso, porque además tiene una demanda brutal en el mundo laboral. Porque te lo voy a preguntar. Te lo voy a preguntar. Vale. ¿Qué tal se cobra siendo ingeniera informática? O arquitecta de soluciones, no lo sé. Sí, los perfiles de venta, como de arquitecto de soluciones, lo bueno es que no están ligados a una cuota. O sea, no es como que tú tengas que vender cosas, porque al final eres como la persona a la que el cliente confía para diseñar su arquitectura. Entonces, si tú estás ligado a lo que va a costar la arquitectura, pues no le vas a dar una buena solución. Entonces, fuera de eso, o sea, no se cobra tanto como en la parte de ventas, porque eso sí que tienen cuota asociada y todo eso, pero se cobra bien. Yo creo que depende sobre todo de la empresa en la que estés. Si son empresas americanas, yo creo que incluso se puede cobrar más de 50.000 al año. ¿Y si eres un ingeniero industrial raso? Yo creo que en este tipo de perfiles no solo pueden ir ingenieros informáticos. Yo creo que lo que más ayuda es si sabes informática o, por ejemplo, teleco, porque al final toda la parte de redes también es muy importante para conectarte con la nube. Pero se puede aprender, y de hecho, como es algo tan nuevo, no hay tanta gente que sepa de esto. Entonces hay un montón de certificaciones online y al final tú puedes crearte una cuenta y empezar a probar cosas y entender, y dices, pues ya he creado mi página web, por ejemplo. Soy estudiante de ingeniería informática que he creado mi página web. En vez de ponerla en local, en tu portátil, intenta ponerla en la nube, y ya solo ese proceso de aprendizaje ya vas a saber más que un montón de gente. Entonces no es tan difícil llegar a aprender todo eso. O sea, a un nivel muy alto quizás sí, pero con la experiencia, sí. O sea, de hecho yo no sabía de la nube antes de empezar. O sea, fue como con un programa interno que había en la empresa en la que nos fueron enseñando como todas las partes y fuimos aprendiendo. Entonces no es algo tan complicado. O sea, incluso yo tengo compañeros que son ingenieros industriales, telecos, informáticos, y luego incluso gente de empresariales que ha dicho, pues quiero ser más técnico y quiero aprender de esto, y se ha puesto y lo ha conseguido. Entonces me encanta el optimismo que tienes, tía. Es que la gente, yo creo que el mayor freno que tienen es ellos mismos, el decir que no pueden. Y no es así. Y yo si volviera a la carrera, echaría directamente unas prácticas o unas becas en una de estas empresas. Y uno piensa, joder, es que cómo me van a coger una empresa tan grande, o cómo va a ser, qué sé yo. Y al final sabes mucho más de lo que piensas, y la carrera te da muchas más herramientas de la que tú crees. Y ya solo como de aprender a usarlas y como creerte que sabes y venderte tú también y demostrarlo. Volviendo al tema de la IA generativa,
Imagínate un poco el futuro de, por ejemplo, las empresas o incluso de los propios clientes. ¿Cómo te lo imaginas de aquí a 10 años? Uf, 10 años, Vale, yo 5. creo que va a cambiar mucho, ¿eh? Pero yo creo que incluso antes va a haber muchos cambios súper guays que podemos ver porque ahora las empresas todavía tienen un poco de miedo, o sea, no están utilizando al máximo el potencial de la IA generativa, algunas sí, otras no, pero cuesta porque da un poco de miedo y al final hay un montón de gente que su trabajo es un poco más manual y como que tiene un poco de miedo que se vaya reemplazado por eso. Pero yo creo que la IA generativa va a ser como una ayuda para todos esos procesos de leer un montón de documentación, de estar, ver un montón de PDFs, estar buceando en información. Eso nos lo va a hacer muchísimo más fácil porque es capaz de procesar un montón de información mucho más rápido que nosotros. Y yo lo veo incluso de que ya no interaccionemos con un humano cuando queramos algo de una empresa. O sea, todo lo que sea una reserva, buscar un vuelo o todo eso ya va a ser tan automático y además va a ser como si fuera un humano, que no vamos a necesitar toda esa capa intermedia de gente que lo que hace es al final buscar cosas, coger tu requisito y buscarlo en otro sitio. Eso ya lo va a hacer una IA generativa y yo creo que el futuro es, o sea, eso es lo que yo me puedo imaginar, pero que incluso que creo que va a haber cosas que son incluso más potentes. Claro, es que ahora que estabas diciendo es un poco como los intermediarios. Yo me lo imagino, no sé por qué me lo he imaginado, ¿eh? Pero claro, si cada vez todos esos procesos que requerimos de una persona, como bien dices tú, ¿no? Que haga como todo ese análisis, esa investigación de, vale, pues esto, por ejemplo, para la hipoteca o para una casa, que te vas a una, ¿cómo se llama? Una inmobiliaria, justo. Claro, dentro de unos años eso será absolutamente automático. Siempre va a haber gente que necesite dar esos requisitos. O sea, siempre se tiene un poco el miedo de, ya no va a haber programadores porque ya programa la IA. Y es verdad, la IA programa, pero tiene que haber alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer. Y el definir esos requisitos, o por ejemplo, el definir cómo tiene que ser una hipoteca o cómo tiene que darse una casa, qué condiciones tiene que tener, cómo se hace todo ese proceso, la IA lo puede inferir, pero es mucho mejor cuando tú le das todos esos requisitos mascaditos. Entonces, esa gente no es que no vaya a hacer eso, sino que va a hacer otras cosas. Va a aprender a interactuar con esa IA generativa y hacer todo ese trabajo. Entonces, yo creo que tiene muchísimo potencial y la gente no tiene que tener tanto miedo y al final es una herramienta más, una herramienta súper potente, pero que es como otra revolución que al final va a cambiar un poco la manera en la que trabajamos. Ya no va a haber que escribir tanto, que leer tanto, eso lo va a hacer un poco la IA por nosotros y nos va a dar como ya todo mascadito, pero nosotros vamos a seguir teniendo que generar todo ese contenido y interaccionar con la IA igual que con humanos. Qué guay, tía. Pues me ha encantado este episodio. Me tiraría como 200 horas más preguntándote, porque es que sabes de todo. Eres súper lista, tía. No tanto. Sabes muchísimo. O sea, se nota que tienes curiosidad más allá de lo que hayas podido. Al final es que es también el estar expuesto a muchos clientes, a mucha gente como que sabe mucho. O sea, también yo creo que es muy importante moverte en círculos de gente que sepa más que tú. Y eso también cuando estéis en la universidad o cuando estéis buscando vuestra primera empresa, yo creo que es muy importante estar con gente que os aporte y que digas, joder, es que qué tonto me siento. Pues así te tienes que sentir. Ahí estás en el lugar correcto. Y entonces absorber todo lo que te dan y tener curiosidad y decir, venga, pues esto está muy guay, voy a probarlo. Y no es tan complicado, al final hay tutoriales de YouTube para todo. Así que después de este podcast lo buscáis en YouTube y os ponéis a ello. Así me gusta, dando ya ánimos. Pues nada, princesa, ha sido un gustazo tenerte aquí. Igualmente. Me ha encantado. Te deseo lo mejor. No sé, es que me estoy imaginando qué será de ti. Igual serás las que vayas orquestando por ahí todas esas cosas súper locas que vaya creando. No creo. Pero yo animo a todo el mundo que de verdad no piense como el informático, como la persona que está en una cueva, que de verdad hay muchísimo más. Es muy importante saber programar, es muy importante todo eso, pero lo que hagas con eso, lo que consigas comunicar y lo que consigas vender tu producto es mucho más importante. Ahí es donde está Entonces, sí, a por ello. Pues nada, princesa, nos vemos pronto y nada, que te deseo lo mejor. Un placer. Un besito.
Y gracias a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Ya te había dicho yo al principio que en este episodio ibas a reflexionar y ibas a aprender mucho. No digo yo mentiras. Así que nada, espero que te haya encantado. Espero que hayas encontrado un poco, pues bueno, de luz, ¿no? A veces que lo que comentábamos, que durante la carrera muchas veces pues puedes estar un poco perdida o perdido porque no sabes realmente dónde quieres acabar trabajando, pero también os aprendí una cosa muy buena, que no pasa nada por probar, no pasa nada por equivocarse, no pasa nada por decir, bueno, voy a formarme porque esto me llama la atención, a ver si realmente es lo que me gusta, ¿no? Entonces, nada, lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis aprendido mucho y que ya sabéis que nos podéis contactar y preguntar lo que haga falta, que ahí estamos siempre para vosotras y para vosotros para resolver todas vuestras dudas. Así que nada, os mando un besote enorme y nos vemos la semana que viene todos los lunes o dentro de un ratito si te pones a ver otro episodio o te pones a buscar tutoriales a ver cómo ponerte a programar como una loca. Así que nada, ¡mua! Chao, chao.